Recapitulando un poco, estamos hablando de cuáles son los estresores durante y post cuarentena. Pues en este momento lo que nos estresa es, por ejemplo, el miedo a contagiar a nuestros seres queridos, a contagiar a nuestros adultos mayores, a perderlos, a que no puedan resistir la enfermedad. Sabemos que hay estadísticas que el 80% va a poder sobrellevar esta enfermedad, que va a ser una simple gripe, que un 15% va a tener síntomas de moderados a graves y que la letalidad está por debajo del 5%, pero a mí en lo particular, a los 41 años, pues me da miedo no ser de ese 80% que puede sobrevivir. O de pensar que yo puedo sobrevivir, pero que puedo infectar a mi mamá que vive en esta misma casa, y eso genera mucha angustia. Suministros inadecuados. Hay gente que estaba preparada pues para 15 días, para un mes, para 2 meses sus ahorros, pero que después de 4 meses pues no tienen la capacidad de seguirse sosteniendo y de seguir encerrados en su casa, en confinamiento, y esto lleva pues a mayor preocupación. Después de que se suspendan las medidas de confinamiento y que se vaya suspendiendo poco a poco la cuarentena, las finanzas va a ser algo que va a preocupar bastante y que está preocupando ahorita dentro de la población. Trabajos que se han perdido, negocios que se han cerrado, deudas que vamos a tener y regresar a un mundo en el cual no todos vamos a estar completos en nuestro núcleo familiar, que ya no vamos a ver ciertos compañeros de trabajo en nuestros lugares de labor. Eso también preocupa y estresa. Y el personal de salud, ¿qué es lo que lo estresa en este momento? Pues el alto riesgo de infección o de contagio, la falta de protección adecuada, porque sabemos que muchos de los equipos de bioseguridad de los médicos utilizan en la primera línea de batalla son comprados por sí mismos. Hay muchachos, hay jóvenes que están trabajando, que fueron llamados durante esta pandemia y de repente no han sido cancelados sus primeros salarios. Eso también estresa y están comprando equipo de bioseguridad. El aislamiento, perdón, el aislamiento que estas personas pueden vivir, el incremento de demanda del trabajo, porque están cayendo unos, se están recuperando otros, se están reintegrando, hay personal de salud que está incapacitado, esto estresa. La frustración, el cansancio por la jornada laboral y la falta del contacto familiar. Estos son estudios que se hicieron al inicio de la pandemia, ya por el año 2019 o el primer trimestre de 2020. Juan y colaboradores encontraron que en los profesionales de salud de primera línea había un 23% de ansiedad y 27% de trastorno de estrés postraumático en 230 profesionales de salud. Lai y colaboradores en un estudio en 1.257 profesionales de salud de 34 hospitales de China entre el 29 de enero y el 3 de febrero reportaron síntomas depresivos en el 50% de los estudiados, ansiedad en un 44%, insomnio 34% y reacción de estrés en un 71.5%. Esto es alarmante porque la gente no solo está muriendo de COVID-19, también el personal que está teniendo la primera línea de batalla, también se está exponiendo no solo al riesgo de infección, sino al desarrollo de patologías psiquiátricas. Y aquí tenemos una cuestión del trauma vicario. ¿Qué es esto del trauma vicario? Es cierto, ¿cuántos pacientes puede ver que fallezca un internista en una guardia?
ustedes turnaron en medicina interna, ¿cuántos pacientes morían, por ejemplo, en la observación? Yo hubo una noche que creo que fallecieron 4. 4. Es lo más que vi. Correcto. Imagínate, 4 en una noche. O sea, pero ahorita están reportando que 9, 10, 16 casos de pacientes fallecidos en un solo hospital. Hoy, casualmente, creo que hoy o ayer estaba leyendo un post de una colega que decía que le tocó manejar a un colega internista y que el mismo paciente, el internista que estaba enfermo de COVID-19, cuando le dijo que lo tenía que entubar, le dijo al paciente que por favor le ayudara a comunicarse con su esposa y con su familia para despedirse. Esto también enferma, también daña. El ver cuánto colega está falleciendo, cuánta enfermera está falleciendo, cada técnico está falleciendo, eso es un trauma vicario. Porque aunque no sea mi hermano, aunque no sea mi papá, aunque no sea mi esposa, aunque no sea mi amigo, duele. ¿Qué hacer en cuanto a manejo del estrés en otros países? Identificar los grupos de riesgo. Los pacientes con enfermedad psiquiátrica pueden ser pacientes de riesgo, los pacientes con enfermedad comórbida pueden ser pacientes con riesgo, los adultos mayores pueden ser pacientes con riesgo, el personal de salud son personas en riesgo de sufrir mayor estrés y crear equipos multidisciplinarios. ¿Un psiquiatra puede entubar? Sinceramente, el doctor Cruz, que es psiquiatra, no puede entubar. Entonces, vamos a ver equipos que no somos indispensables en esta etapa, pero que sí podemos ayudar a estas personas que están en la primera línea de combate a manejar el estrés y la ansiedad. Mejorar el tamizaje de enfermedades mentales. Estos estudios nos ayudan a ir midiendo la salud mental del personal que está atendiendo a los pacientes. Intervención psicoterapeuta, de ser necesario. Intervención al personal de salud y brindar adecuada información a la población. ¿Qué pasa? Si ustedes ven en las últimas semanas, antes de esta reapertura de la economía, ha bajado el número de pruebas que se realizan por parte de SINAGE, o mejor dicho, el número de pruebas que reporta. ¿Cuál es la sensación que le da a la población? Uy, gracias a Dios que este virus ya se ha controlado, que ya han bajado, por ahí mencionan que todavía hay cupos en los hospitales, la realidad es otra. Pero la gente se confía y sale. Y va a haber gente probablemente en las próximas semanas comprando en Lady, comprando en tiendas, en los moles, comiendo, bebiendo y todo esto, dando una falsa seguridad. ¿Qué es lo que estresa? Nuevamente, la saturación de los servicios de salud estresa al personal de salud, riesgo de infección, equipos insuficientes e incómodos, exposición al desconsuelo de las familias. Esto también estresa al personal de salud y los dilemas éticos y morales, quién vive y quién muere. Recomendaciones de autocuidado del personal de salud: cuidar necesidades básicas, techo, alimento, eso es básico, un salario, cómo pagar los servicios eléctricos, de agua, cómo pagar las tarjetas, cómo echarle gasolina al carro, todo eso, cuidar las necesidades básicas para que no se estresen más. Descansar lo más que se pueda, 6 a 8 horas. Crear rutinas fuera del trabajo, jugar con los hijos, hacer llamadas o videollamadas a nuestros amigos, a nuestros familiares, con nuestro equipo, preguntarle
al equipo cómo se siente antes y después de cada jornada, los médicos y las enfermeras deberían de reunirse y contar sus propias experiencias en cuanto al trabajo dentro de las salas COVID, cómo se sienten. Si de repente alguien está cansado, está frustrado, está con ansiedad, poderle ayudar a tiempo. Si le hace falta algo, si tiene comida en sus mesas, si le ajusta el dinero. Tratar de que este personal de salud tenga contacto con familiares, compañeros y colegas, y la autoobservación de emociones, porque antes de ser profesionales de salud somos seres humanos y tenemos preocupaciones, tenemos necesidades. Limitar la exposición a medios de comunicación y conformar grupos de autoayuda. Esas son las recomendaciones de autocuidado al personal sanitario. Y a nivel de la población general hay que tratar de cumplir con los horarios. El horario de oficina es de 8 a 4 o de 9 a 5. El trabajo de oficina no va a terminar. Por más que me esfuerce hoy, no es que no voy a tener trabajo mañana, sino que voy a tener nuevo trabajo. Entonces, tratar de mantener eso, la calma, cumplir con los horarios y no sobrecargarse. Permitir la participación de todo el equipo. Delegar también funciones y responsabilidades, no centralizar porque eso nos va a agobiar más y nos va a enfermar más. Distribuir la carga de trabajo en la semana, en la quincena, en el mes, entre los demás colaboradores. Realizar dietas, pero tener una dieta balanceada. Evitar comer entre comidas. Es cierto que podemos estar conectados en clases, es cierto que podemos estar frente a Netflix, frente a Amazon y todas estas nuevas plataformas, pero no necesariamente tenemos que tener comida ahí para estar viendo televisión. Estabilidad laboral, procuremos. Ojalá que les cumplan a todo el personal de salud que está siendo contratado ahorita, que les cumplan el hecho de que ellos logren tener su permanencia y que no sea otra mentira más. Ejercicio físico en la medida de lo posible dentro de los hogares o en nuestros patios, los que puedan hacer. Reposo y tiempo de ocio también. Evitar las drogas porque necesitamos. ¿Cuáles son las medidas de protección para el manejo del estrés en términos generales? El afrontamiento activo. No dejar para mañana lo que podemos resolver el día de hoy. No procrastinar, que muchas veces lo hacemos. Tratar de organizarnos, de crear un plan de acción para poder cumplir con los horarios, con las fechas establecidas. Aprender de la experiencia. Si dejamos el trabajo a última hora, probablemente no hagamos un buen trabajo o no nos dé tiempo de subirlo. Entonces, aprender de los errores anteriores y mejorar. Podemos elaborar un plan de acción. Desde que comenzamos las actividades, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer que 1 hora diaria de trabajo, poco a poco. Reinterpretación positiva. A saber de qué me libró Dios, que iba a ir a un viaje. Si yo les digo, yo pensaba irme de viaje el 25 de marzo de este año, iba a Trujillo y una semana antes nos cancelaron los planes. A saber de qué me liberó Dios, capaz iba a tener un accidente en esas carreteras, camino a Trujillo. Cuestiones de esas, reinterpretación positiva. Y la negación, que ese es un mecanismo de defensa que muchas veces utilizamos, pero que es difícil de sostener porque la realidad nos pega una bofetada y nos dicen, eso no es cierto, no es así. Entonces, no es un mecanismo, una medida de protección que no dure mucho. Muy bien. ¿Preguntas en relación al tema del estrés? Si no, pasamos con el tema de suicidio. Creo que no, doctor. Ok, muy bien. Entonces pasamos al tema de suicidio y y seguimos.
Bien. ¿Qué piensan ustedes sobre la conducta suicida? Em, Creo que actualmente se ha vuelto bastante común en personal de salud, sobre todo. O sea, obviamente toda la población tiene ese riesgo, por decirlo así, pero creo que en el último año hemos sido testigos, pues, de que se ha venido una ola de suicidios en bastantes colegas. Y creo que en cuanto a estudiantes o personas en la facultad, más de alguna vez, a un gran porcentaje de personas se les ha cruzado por la cabeza la ideación como tal. Y depende, pues obviamente, de todos los factores que están agobiando a la persona. Pues no es como la gente solía pensar antes, es que este es tonto porque piensa así o tal cosa, sino que ahora hemos entendido que es parte de la salud mental, pues, o sea, es algo muy importante y hay que prestarle atención. Gracias, Saúl, por tu participación y saber que ya esto está tomando importancia dentro de la población juvenil de la carrera de medicina. Sí, como bien dices, actualmente creo que ayer o anteayer salió la noticia de que un hombre se suicidó porque no tenía cómo pagar el alquiler de su habitación, de su casa. Lastimosamente, esto se está dando dentro de la población. Médicos que se han suicidado porque ya no soportan ver tanto paciente fallecer en los hospitales. Esto también lleva a mayor estrés. ¿Y qué pasa con el suicidio en la historia? Pues no siempre se ha considerado como algo malo, como una enfermedad o como una patología psiquiátrica. Tenemos la historia de Harakiri en Japón, que se consideraba como más honroso morir por su propia arma, los guerreros japoneses, que morir en manos de los enemigos. Sansón en el Antiguo Testamento, la historia de Sansón, que terminó matando creo que a 3.000 filisteos en el Antiguo Testamento, pero lo que no se dice ahí, que con la muerte de ellos también él se suicidó al tumbar esas columnas que sostenían ese lugar donde estaba todo ese montón de gente. Judas Iscariote, otro personaje mitológico o personaje de la iglesia, se suicidó después de entregar a Jesús. Santa Polonia, esta es la santa patrona de los odontólogos. Esta era una cristiana que vivía en Roma. Ella defendía a los cristianos de los romanos cuando los romanos no se habían convertido y perseguían a todos los cristianos, los meros cristianos. Y Apolonia los cuidaba, los rescataba, los protegía. Pero en una de esas fue apresada por los romanos y antes de que ella muriera, antes de matarla, le arrancaron diente por diente como una forma de tortura. La mitología cuenta de que Apolonia se tiró al fuego de la hoguera donde los romanos la iban a quemar, y ese sería su suicidio. Y otros dicen que sobrevivió, que el fuego se tiró, pero que el fuego no le hizo daño y que salió pero hoy por hoy es la patrona de los odontólogos. Otros personajes nuevos, actualizados, Robin Williams y Chester Bennington, que sabemos que se hicieron suicidio. Y muchas veces hay bastante riesgo porque puede ocurrir el efecto Werther, que este efecto es que como se publica tanto el suicidio de una persona pública, de un artista, de un cantante, que la gente que es vulnerable y es seguidor de este actor o de este cantante puede hacer lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El suicidio ocupa un lugar entre las primeras 10 causas de muerte en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y me atrevería a considerar que actualmente esto se va a incrementar después de esta pandemia. Se considera que cada día se suicidan en el mundo al menos 1.110 personas y lo intentan cientos de miles. Puede ser imposible poder determinar si algunas muertes fueron intencionadas o no intencionales.
Por ejemplo, hay personas que mueren en accidentes de tránsito, que mueren por sobredosis de alcohol, embriagados. No sabemos si esta gente realmente anda buscando la muerte. O de repente que se inyectaron por error, entre comillas, mayor cantidad de insulina, o suspendieron sus medicamentos, o se negaron a recibir un tratamiento que con eso se salvaba. Conducta suicida. Las ideas de muerte, como bien decía por ahí Saúl, en algún momento, más alguna vez algún estudiante, algún personal de salud, algunos se nos ha ocurrido, pucha, esta situación está fea, que mejor que me lleve Diosito, ¿verdad? Ideas de muerte, pero no estamos planeando cómo hacerlo. O sea, hay gente que, bueno, yo no me morir, matarme, yo no me voy a matar, pero si me lleva la vida o si me lleva a Dios, no hay ningún problema. Ideas de muerte. Y hacia un suicida ya la persona sí ya está pensando con una pistola, ya está pensando ahorcarse, ya está pensando tomarse los medicamentos de la abuela y todo eso es una ideación, una planeación suicida. Aquí puede ser que incluso hagan cartas para despedida o que pongan los asuntos, entre comillas, asuntos en orden. Gestos suicidas. Los gestos suicidas nos pueden llegar a las emergencias de los hospitales. Sabemos que no se van a morir, pero no por eso dejan de tener importancia. ¿Qué podría ser un gesto suicida? Un cipote, una cipota, una mujer que se ha tomado 5 pastillas, 5 sulfato ferroso, o 5 o 10 ácido fólico, o 4 Panadol Ultra. Sabemos que con eso no se va a matar, pero o que se cortó superficialmente con las tijeras o con una gilet, que no le va a provocar la muerte, pero el hecho de que no le provoque la muerte no significa que ese gesto suicida no sea importante. Es tan importante como aquel que se tomó 60 metiltelinas. Porque ahí está. A mí nadie me garantiza que ese que hizo ese gesto suicida, que se tomó 5 pastillas, el otro intento, no lo vaya a cometer y sea mucho más cruel el intento. Equivalente suicida, y estos son los que pueden alterar las estadísticas en cuanto a los niveles de suicidio, los índices de suicidio en un país, en una comunidad. Un equivalente suicida puede pasar desapercibido. Es un paciente diabético que se inyectó un poco más de insulina para no seguir viviendo. O un paciente hipertenso o un paciente oncológico que se rehúsa a recibir la quimioterapia o la radioterapia. O un paciente que tiene un pie diabético y que mejor pide el acta exigida porque no quiere que le amputen el pie. Ese es un equivalente suicida. O un chavo que después del pelea con la novia, con el novio, con los papás, agarró su carro y se fue a estrellar o se fue por el guindo de Moramulca. Ese es un equivalente suicida. Que en el fondo el paciente anda buscando la muerte, pero no es, entre comillas, valiente como para provocárselo. Puede ser que de repente ahí anda mucha gente en la calle sin mascarilla, poniéndose en riesgo de contagiarse, porque de repente ya no quiere vivir, pero no piensa hacerlo él, sino que se va a ver como que más moralmente aceptado de que se enferme de COVID o que de repente prefiere morirse entero y no amputado, o el paciente no quiere perder su cabello porque tiene diagnóstico de cáncer y necesita radio y quimioterapia, mejor no lo hace y prefiere morirse. Ese es un equivalente suicida y a veces nosotros no nos damos cuenta como personal de salud. Y el suicidio, porque lamentablemente ya no podemos hacer nada por este paciente. Métodos. Va a depender del género. Entre hombres y mujeres hay una gran discrepancia en cuanto a los métodos. Las mujeres buscan mecanismos mucho más calmados, tolerables, aceptados para ellas. No les gusta sufrir. Entonces las mujeres, por ejemplo, van a utilizar pesticidas, intoxicación por medicamentos o escape de gases de los automóviles. Las mujeres intentan suicidarse más, pero lo logran menos. Entonces vamos a ver varios intentos y gestos suicidas entre las mujeres. Y los mecanismos que ellas utilizan son menos
agresivos. En cambio, los hombres tienen menos intentos suicidas, pero cuando un hombre decide suicidarse, busca métodos más efectivos y más crueles para hacerlo. Por ejemplo, armas de fuego. Había un expresidente, el expresidente Reina, que se le diagnosticó un cáncer de cabeza de páncreas y que tras el diagnóstico él mismo se suicidó, obviamente, él se suicidó en el despacho de su casa al darse cuenta del diagnóstico. Ahorcamiento es otro mecanismo que los hombres pueden utilizar y los explosivos. Factores de riesgo suicida en la niñez. Pensamos que los niños no piensan en suicidarse. Los niños en edad escolar y en edad preescolar tienen concepto de muerte. Pero ¿qué pasa? No consideran la muerte como algo universal. Y esto está mediado, por ejemplo, por las caricaturas. En cuántas caricaturas aparece que el personaje principal de la caricatura fallece, pero en el siguiente capítulo vuelve a aparecer. Entonces, al niño en edad preescolar le da esa experiencia de muerte, de ver a través de la televisión que hoy se muere y mañana vuelve a aparecer en el programa, le da un concepto de muerte reversible. La muerte se da, pero se vuelve a recuperar. Los niños en edad escolar no tienen un pensamiento abstracto como los adultos y los adolescentes, tienen un pensamiento concreto. Lo que no ven no existe. Entonces, los escolares tienen que darle un rostro, un cuerpo, una simbología a esa muerte. De repente ustedes recordarán la película Coco. Entonces ahí vemos un cipote en edad escolar que personifica la muerte. Entonces, ahí vemos, ¿qué pasa? Los niños también se suicidan. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que un niño se suicide? Hijo deseado o no, esto lo hemos visto en psicopatología y en psiquiatría, los que han sido mis alumnos, que doy énfasis a este tema de hijo deseado o no. Vimos en el tema de embarazo y parto que al niño que es deseado dentro de una familia se le abre un espacio en el mundo afectivo de la familia. La edad de los progenitores es también importante, los extremos de la vida no son buenos. Personalidad de los padres, padres impulsivos, padres limítrofes, padres disociales, consumidores de drogas, hacen que el niño tenga mayor riesgo de cometer suicidio. Y características psicológicas de los niños impulsivos, los niños rebeldes, los niños malcriados, acontecimientos o motivos que llevan al niño a suicidarse, acontecimientos dolorosos, muerte de una mascota, muerte de la abuela, muerte del abuelo, de un padre, de un hermano, problemas con las relaciones paterno-filiales, abusos, maltratos, agresiones sexuales, problemas escolares, demasiada exigencia, llamadas de atención humillante por parte de los adultos, búsqueda de afecto y atención, deseos de reunirse con un ser querido también puede ser una razón o motivo por el cual el niño se suicida. A veces de niño uno puede decir, ay, odio a mi papá, odio a mi mamá, quisiera que te murieras. Y de repente pasa que el papá se murió, ¿no? Y el niño queda con ese pendiente de pensar, yo le provoqué la muerte porque lo deseé. Pueden tener sentimientos de culpa y esto puede llevar a que hagan suicidio. El riesgo suicida en los adolescentes van a tener factores de riesgo a nivel individual adicionales a los que habíamos antes. Por ejemplo, adolescentes de desventaja biopsicosocial, con una malformación congénita, con algún retraso mental, como las enfermedades mentales, la aparición o el debut de la esquizofrenia. Tentativas de suicidio previo. Entre más intentos suicidas una persona hace, mayor riesgo tiene de suicidarse. Alteraciones en su comportamiento sexual. Ya vimos que en la adolescencia puede aflorar la homosexualidad o la bisexualidad y sentirse diferente o raro. Víctimas de abuso sexual y las adicciones también son motivo. Abandono antes de los 15 años y la identificación de este adolescente con alguien, ya sea un artista, músico, cantante o un familiar que se suicidó y yo me identifico como adolescente. Las noticias son sensacionalistas y la falta de apoyo social.
Factores de riesgo suicida en los adultos. El alcoholismo, las enfermedades mentales como la depresión y la esquizofrenia, las enfermedades crónicas, ya mencioné la historia del expresidente Reina, fármacos, los anticonceptivos orales. Hay algunos anticonceptivos orales que en las mujeres aumentan el riesgo de depresión y conducta suicida. Antecedentes. Entre más antecedentes tengamos dentro de nuestra familia de suicidios, más riesgo podríamos tener nosotros. Y conducta disocial o personalidad limítrofe también podría ser otra posibilidad. Motivos, pobres condiciones materiales de vida, como ya la vimos en este momento, en esta noticia que salió, desocupación y incentivos, falta de ocupación e incentivos, aislamiento social y dificultades financieras. ¿Los viejitos también se suicidan? Sí. ¿Cuáles son las características del suicidio en la etapa de la vida adulta o la tercera edad? Los viejitos, con cariño, realizan menos intentos de autodestrucción, pero cuando un viejito decide suicidarse, lo logra, porque utiliza métodos mortales, dan menos señales de aviso, realizan actos bien premeditados y reflexivos, y tienen muchas equivalentes suicidas. No sé quiénes son fuera de Tegucigalpa o de San Pedro Sula o de ciudades grandes en los pueblos. Hay una historia que cuando uno de los viejitos se muere, él se dice en el entierro, en el velorio, ya se lo va a llevar, ya va a venir a traerlo. Pero ¿qué sucede realmente? Sucede que de repente estos viejitos pasaron 40, 50, 60, 70 años juntos. Entonces, tienen una vida con su pareja, muchas historias. Entonces, el viejito que sobrevive ya no quiere vivir sin él, sin la pareja. Entonces, ¿qué hacen? Se abandonan, se postran, dejan de comer, dejan de interactuar con las demás personas, dejan de dormir bien y poco a poco se van consumiendo, se van perdiendo. Eso es lo que sucede. Musepo le dicen en algunos pueblos. Motivos por los cuales un adulto mayor se puede jubilar, suicidar: la jubilación, el menor vigor físico, problemas físicos, problemas emocionales y en la dependencia con los hijos o de otras personas. Significado del intento suicida: posibilidad de dormir para descansar, y a veces la gente dice, no, ¿y por qué se tomó ese montón de pastillas? No, yo lo que quería dormir, doctor, dormir y que ese problema con mi hijo, con mi esposo desaparezca, ya no estuviera, pero ese es un sueño eterno. Pero la gente no va a responder, ¿vos te querés matar? No, doctor, imposible. Pero el tomarse pastillas, una sobredosis de pastillas para poder dormir, el trasfondo es buscar la muerte. Se puede expresar rabia, inconformidad, frustración o agredir a otros. Imagínense que alguien se suicide en la sala de la casa. ¿Quién tuvo la oportunidad de ver La Casa de las Flores? La serie de Netflix. Doctor. Ok, no recuerdo cómo se llama, correcto, no recuerdo cómo se llama la mujer que narraba la historia, pero eso significaba algo, que se fuese a suicidar el día de la fiesta de aniversario de matrimonio, así que tenían los protagonistas de la serie, esta Verónica Castro, que se ha suicidado en medio de la tienda, en medio de ese negocio familiar de la Casa de las Flores. Eso tiene un significado, era una agresión, era un mensaje para ellos. Ella se fue de esta vida, pero nunca se fue de la mente de esa familia. Cada vez que estuvieran ahí, reunidos en esa tienda, iban a recordar esa escena de ella colgada. Todo tiene un significado. Puede ser el debut de una enfermedad psiquiátrica. Puede ser la reacción ante la pérdida de una relación valiosa. Llámese trabajo, llámese beca, llámese posgrado, llámese novio, novia. Reclamación de apoyo. Y evitar el dolor físico o la enfermedad fatal, que ya lo vimos. ¿Cuál es el riesgo suicida en tiempos de pandemia? Se exacerba por el miedo al contagio de la enfermedad, al autoaislamiento que nosotros mismos podemos provocar si estamos sintiéndonos tristes, ansiosos, el distanciamiento físico, que no tiene que ver con el distanciamiento emocional, pero lo estamos tomando de esa manera,
el estigma hacia el personal de salud, hacia los enfermos, la pérdida del empleo y los problemas financieros. ¿Cuál es la población en mayor riesgo de cometer intentos suicidas? Como bien lo mencionaban ahí, el personal de salud en la primera línea, los trabajadores y quienes desarrollan la enfermedad. Se debe evitar, para reducir los niveles de riesgo suicida, se debe evitar la sobreinformación sobre la crisis de la pandemia y la difusión de suicidios en los medios de comunicación. Bueno, ¿cuáles son las creencias erróneas que han arraigado ante la persona con una conducta suicida? ¿El suicidio se comete sin previo aviso? No. La persona siempre va a avisar que se quiere morir o que se quiere matar. Fíjate, Saúl, ¿qué harías vos si yo me muero? O te voy a dar mi gorra favorita, o te voy a dar mis pesas, mira, aquí te vengo a dejar una carta que cuando yo no esté, me gustaría que vos la leyeras. Es una forma de decirle a la familia, ojo, algo me está pasando. La gente que habla de suicidarse nunca lo hace, no, como les digo, siempre van a hablar. No hay riesgo de volverlo a intentar, falso. Entre más intentos lo tenga una persona, más riesgo tiene de completarlo. Mejor no preguntarlo para no inducirlo, falso. Hay que preguntarlo para evitar daños. ¿Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio? No. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, religiosas, padres, pastores pueden evitar. ¿Todo el que se suicida está deprimido? No, tampoco. Hay trastornos de personalidad, hay alcoholismo, hay drogas que pueden llevar a las personas a suicidarse. ¿Qué pasa con la familia? Tener en cuenta el grado de shock y qué recursos inmediatos están a la disposición de la familia para su apoyo emocional. Detectar los sentimientos de culpa y responsabilidad de lo ocurrido, porque la gente pueda pensar que ellos no estuvieron ahí presentes o que no notaron o que no pudieron evitar que el paciente se suicidara. Entonces maneja muchos sentimientos de culpa y una responsabilidad patológica. Hay que ver si no hay nadie dentro del núcleo familiar que se esté identificando con esta persona que se suicidó y que piense en realizarlo para reunirse con el occiso. Entonces hay que detectar los posibles pensamientos suicidas, las amenazas y ayudar a la familia a reconocer que el suicidio estuvo relacionado con la posible enfermedad del individuo y no con una falla en ellos. Y aquí terminamos, jóvenes. No sé si hay comentarios o participaciones para mandarles el nuevo link o si tienen preguntas. Y si no, pues lo dejamos hasta acá el día de hoy. En lo personal, nada, doctor. Ok. ¿Alguien más antes que me venza el tiempo? Doctor, otro factor para riesgo de suicidio en niños sería como que si se dan cuenta que son adoptados o si son hijos como de algún pariente que no sepan o eso. Correcto, correcto. Eso podría influir en la ideación suicida o sentirse raro, sentirse diferente. Por eso hay que decirles la verdad a los niños que son adoptados y no darse cuenta de terceras personas o de forma inadecuada porque les va a causar bastante dolor. Bueno, si no hay comentarios, cuídense muchachos, espero que estén bien y nos reunimos el próximo martes para hablar sobre el último tema de violencia y pues a seguir cuidándose y a cuidar a sus familiares. Gracias, doctor. Bien, nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Cuídense, mucho gusto. Gracias por haber participado y por haberse conectado el día de hoy. Les A agradezco. usted, doctor. Gracias.